La gracia fue, es y será para todos nosotros. Esto es Fe Urbana. Esto es Fe Urbana, es Fe Urbana. Pero yo fui súper blasfemo y súper ateo y en mi cuarto tenía cruces invertidas y pentagramas. Cuando alguien te da un regalo, el corazón de esa persona no es qué le vas a dar a cambio. El corazón de esa persona es, yo espero que valore ese regalo. Si la gracia ha sido algo que nos ha traído a vos y a mí hacia Dios, ¿por qué no compartirla con los demás? Conectate con nosotros, ingresa a feurbana.com para saber más del programa, música, entrevistas y todo lo que hacemos para vos. Dale de una vez, ingresa a www.feurbana.com y revoluciona tu mente. Existen diferentes verdades acerca de la gracia y una de ellas es que la gracia no es permisiva. Dice en Juan capítulo 1 versículo 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesús. Sería un gran error que divorciemos la gracia de la verdad, porque la gracia nos muestra ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero la verdad nos muestra acerca del pecado que puede haber en nuestra vida y que necesita ser limpiado por medio de Jesús. Entonces cada uno de nosotros debe saber que siempre la gracia y la verdad van juntas y que Jesús en ningún momento las separa. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la historia de la mujer adúltera, que podemos encontrar en Juan capítulo 8 del versículo 4 al 11 y dice así. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistentemente le preguntaban, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino solamente a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En esta historia podemos ver esas dos partes acerca de Jesús. Esa parte de gracia, pero también esa parte de verdad. Porque Jesús en ese momento le dice, ni yo te condeno. En otras palabras le está diciendo, posiblemente has pasado muchas cosas que te llevaron a estar en ese lugar, haciendo las cosas incorrectas y pecando de la manera peor para la sociedad. Pero aún así Jesús le quiso mostrar su amor, le quiso mostrar su gracia, diciéndole, yo no te voy a condenar con esto, simplemente voy a perdonarte porque mereces ese perdón de parte mía. Pero también está la otra parte de la verdad. Le dijo, vete y no peques más. Por supuesto, Jesús no está de acuerdo con el pecado. De hecho, ¿para qué vino Jesús a la tierra si no fuera que a Dios el pecado le choca muchísimo y que necesitamos que seamos limpiados de ese pecado y que podamos ser perdonados por medio de él? Entonces, en esta historia es donde vemos que definitivamente ese amor y esa gracia es tan grande, pero que siempre vamos a ser confrontados con la verdad. Tal vez en tu vida estés pecando de alguna manera o de muchas maneras, y hoy lo que Jesús te quiere decir es, yo no te voy a condenar, ni deberían los demás ni siquiera de lanzarte piedras, pero lo que sí puedo decirte es que te puedo perdonar y que puedes ir y no pecar más. Porque en el momento en que la verdad llega a nuestra vida es cuando podemos pedir ese perdón a Dios y la gracia nos puede llegar a inundar de tal manera que podemos vivir una vida de santidad, una vida tomados de la mano de Dios, sabiendo que Él en todo tiempo nos quiere traer esa gracia que no es permisiva, pero que sí puede cubrir multitud de pecados.
nunca creí en Dios, siempre desde muy pequeño fui ateo. Desde los 10 años yo me cuestionaba la existencia de Dios, que no era posible. Siempre tuve muchos argumentos científicos, me gustaba mucho la ciencia, la astronomía y empecé a fundamentar todo con bases científicas, la evolución y toda la teoría de las especies y esas cosas. Y ahí yo defendía mi ateísmo. Nunca tampoco me gustó involucrarme con cosas de Dios, ni decir ni hablar mal de la gente que sí creía, ¿no? Simplemente mi punto era, no existe y listo. Conforme fui creciendo, como a los 11, 12 años, empecé a meterme en cosas que no debía meterme. Empecé a jugar Ouija y empecé a experimentar cosas sobrenaturales que no les encontraba explicación, tal vez algo científico, simplemente era algo paranormal. Ahí eso pues, sin Dios fue peor, ¿verdad? Porque llegaron a mi vida cosas que me empezaron a hacer daño. A esa misma edad yo empecé a enfermarme y desde los 12 años yo empecé a padecer de ataques de pánico y un cuadro ansioso crónico. Entonces eso fue en aumento. Iba a cualquier cantidad de psicólogos y psiquiatras y en mi vida se empezó a vaciar. Cualquier felicidad, cualquier alegría ya eso estaba condicionado a la pastilla. Si no me tomaba la pastilla, entonces ya estaba mal, ya tenía miedos inexplicables. Un amigo de los que era de las fiestas y todo empezó a ir a una iglesia y fue de los primeros que se hizo cristiano y empezó a hablarme de Cristo. Y yo, por supuesto, le decía que Dios no existía, que nada que ver, y casi que lo mandaba llorando a la casa siempre que discutíamos. Resulta de que a los años me invitó como a una célula, a un GAM específicamente, y yo le dije que no iba a ir, que esas cosas no me gustan, que nada que ver. Y él insistió durante mucho tiempo y bueno, un día accedí con la intención de ir una vez y que me dejara de molestar. Resulta que yo llegué y empecé a sentir unas cosas adentro y me dio miedo, pero no porque fuera algo malo, sino que era algo nuevo, algo desconocido y me dio como miedo y me fui. Me fui para la casa y días después él llegó a buscarme, a decir que por qué me fui, que qué pasó, que si todo estaba bien, y yo le expliqué que había sentido algo, que me había dado miedo y pues me fui. Resulta de que él siguió insistiendo y bueno, seguí yendo los viernes a esa célula y como al tiempo de ir, a las semanas, empecé a descubrir que los días que yo iba a esa célula eran los días que yo podía dormir tranquilo. De toda la semana que pasaba malas noches, el viernes era el día en que yo podía descansar y dormir sin una razón así como aparente. Y empecé a notar eso, entonces, bueno, yo empecé a seguir yendo a la célula no porque creyera, sino porque yo dormía tranquilo los viernes. Durante el primer año de ir a la célula no hubo muchos cambios, yo seguía consumiendo drogas y tomando y pegándome la fiesta y todo seguía normal. Durante el segundo año yo empecé a ver cosas extrañas en mi vida y empecé a ver como que algo, es que no te lo puedo explicar así, como que en ese momento yo sabía que era Dios, pero yo veía como que algo estaba como cambiando cosas en mi vida, como que estaba metiendo mano en mi vida y yo lo podía notar, pero no era una persona, sino que había algo que hacía que las cosas cambiaran, que las cosas sucedieran, y habían personas que se acercaban y me decían cosas de mi vida pasada de la nada. Había personas que llegaban y me decían que Dios tenía algo para mí y yo ni les hablaba ni las conocía. Y definitivamente en ese segundo año Dios empezó a llegar a mi vida, pero como que yo quería que lo hiciera y no, ¿verdad? No quería dejar toda mi apariencia de metalero y fiestero solo por llegar y decir, es que Dios trabajó en mi vida. ¿Ya nos agregaste a las redes sociales? Búscanos ahora mismo como Fe Urbana en Facebook, Twitter e Instagram para que puedas seguir conectado con nosotros y no te perdás ningún detalle de Fe Urbana. Otro principio importante es entender que la gracia no debe ser exclusiva de Dios, una cualidad exclusiva de Dios, sino que también debe ser una cualidad de nosotros
los hijos de Dios. Obviamente, como hijos de Dios nos tenemos que parecer a nuestro Padre y por eso debemos de estar llenos de esa misma gracia. Entonces te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que alguien se asombró por la gracia que le diste o que compartiste con cada uno de ellos? Por ejemplo, a mí hace un par de años me pasó una situación en la universidad donde una de las profesoras que yo tenía nos dio permiso de solo faltar 2 veces en todo el cuatrimestre a la clase. Ya yo había faltado esas 2 veces por cuestiones de trabajo y una tercera ya yo sabía que eso implicaba que uno perdía el curso. Tuve que faltar esa tercera vez, no tenía otra opción y le mandé un mensaje a la profesora diciéndole que iba a faltar, que muchas gracias pues, por todo lo que me había enseñado, etcétera, etcétera. La cuestión fue que la profesora me dijo, has estado muy bien en todo este cuatrimestre, no hay ningún problema, puedes volver y dejamos eso igual, nada más trata de no volver a faltar. Y eso a mí sinceramente me impactó, es un ejemplo pequeño y es algo que tal vez en mi caso fue muy significativo porque siempre uno está con las demás personas tratando de mostrar esa gracia de Dios, pero pocas veces sinceramente lo muestran los demás con uno. Y me llamó mucho la atención que esta profesora simplemente me dijera, no te preocupes, yo entiendo lo que pasó, sigamos. Y es que muchas veces Dios nos permite hacer esas cosas. Dios nos permite entender que su gracia está ahí cada vez que nosotros lo necesitemos y que también por eso debemos de darlas a los demás. Dios es un Dios de oportunidad y en todo tiempo la oportunidad demuestra esa gracia y ese gran amor de Dios para con cada uno de nosotros. Pero ¿cómo estamos siendo nosotros con las demás personas? ¿Qué tanta gracia les estamos demostrando? ¿Qué tanto estamos reflejando a nuestro Señor Jesús en nuestra vida y reflejándola hacia los demás? En Mateo capítulo 18 habla acerca de un rey que llama a sus empleados a rendir cuentas de cómo estaban sus negocios. Y uno de estos empleados tenía una gran deuda que pagar al rey y no sabía cómo le podía pagar. Así que el rey simplemente tomó la decisión de venderlos como esclavos a él y a su familia. Sin embargo, este empleado le pide misericordia y le dice que no, que por favor le diera tiempo para pagar. El rey en toda su misericordia lo perdona y le salda la deuda, le dice no hay problema, ya no tienes nada que pagarme. Pero resulta que uno de los amigos empleados, uno de los compañeros empleados le debía a este empleado al cual el rey le había perdonado su deuda. Y este empleado no le perdonó a su compañero lo que le debía, sino que más bien lo mandó a la cárcel. Y cuando el rey se dio cuenta, entonces el rey dijo, mándenlo también a él a la cárcel hasta que pague el último centavo de lo que me debe. Esta es como una parábola en donde vemos que Dios en todo tiempo está esperando que nosotros seamos igual de misericordiosos, que nosotros hemos recibido de gracia muchísimas cosas, también las podamos dar por la misma gracia que nosotros hemos recibido. Y es que muchas veces queremos ese perdón de Dios, pero no queremos perdonar a los demás. Queremos esas bendiciones de Dios, pero no queremos bendecir a los demás. Queremos que Dios nos dé todas aquellas cosas que necesitamos y nos responda en todas aquellas cosas que estamos esperando tener una respuesta, pero no queremos ser una respuesta también para las demás personas. Y ahí es entonces donde estamos fallando y no entendiendo que hay un Dios que está esperando que nosotros tengamos ese mismo ADN como hijos suyos. Que si Él fue misericordioso y estuvo tan lleno de gracia, que nosotros también lo podamos ser con los demás, que podamos perdonar de la misma manera en que Él nos perdona, que podamos bendecir de la misma manera en que Él nos bendice y que nos podamos parecer cada día más a Él. Si la gracia ha sido algo que nos ha traído a vos y a mí hacia Dios, ¿por qué no compartirla con los demás? ¿Por qué no darla cuando los demás también la están necesitando? Creo que marcaríamos muchísimas más vidas si deseamos y tenemos la intención de poder dar esa gracia y de poder brindarla a los demás que simplemente recibirla solamente nosotros. Luego de asistir 2 años al GAM, logré ver la existencia de Dios sin que nadie llegara y me hablara de Él. Yo vi que Dios existía, yo vi que Dios empezó a buscarme por medio de muchas personas, llegaban y hablaban por mí, me hablaban de Dios
y me decían cosas que era imposible que ellos supieran. Y yo dije, bueno, estos no son magos ni son adivinos, esto tiene que ser otra cosa. Personas que no conozco que van caminando por San José y me paran y me dicen, hey, Dios lo anda buscando por esto y esto. Y yo me quedaba así, ¿qué le pasa a esta persona? Se volvió loca, pero lo que está diciendo es cierto. Y después de muchas señales que Dios me dio, yo un día acepté a Jesús en mi corazón, en una de esas células. El líder de ese lugar dijo que quién quería aceptar a Jesús en su corazón y yo sentí una necesidad de levantar la mano y orar, pero el fano interno decía que no y yo no la levantaba. Bueno, creo que fue la primera vez que lloré en público y mucha gente me vio llorar y yo levanté la mano y caí de rodillas y acepté a Jesús en mi corazón. Fue la primera vez que recuerdo que hice esa oración, fue muy fuerte para mí y de verdad que Dios empezó a trabajar aún más después de que yo acepté a Jesús en mi corazón. Algo que puedo decir es que definitivamente la gracia de Dios estuvo conmigo. Yo no la merecía, realmente fui la persona más, bueno, digo yo la más, pero yo fui súper blasfemo y súper ateo y en mi cuarto tenía cruces invertidas y pentagramas y yo cogí la Biblia y hice cosas que no tenía que hacer con ella. Lo negué durante tanto tiempo, en público, en mi corazón, en mi mente y aún así, después de ser tal vez el peor pecador de todos, me buscó, me dio su amor y aún así me sanó. Recuerdo que nunca se me va a olvidar, para cuando fui a mi encuentro, yo dejé de consumir drogas, dejé de fumar, dejé de tomar, dejé las pastillas, dejé todos los medicamentos, todos los tratamientos psiquiátricos, psicológicos y fue por gracia. Realmente siento que no lo merecía, que era una persona malvada, que tenía mi corazón lleno de odio y amargura y Dios me limpió, me sanó de todas esas cosas y me dio una sanidad física y mental que yo carecía y puedo dar mi testimonio de que el más ateo, con los mejores argumentos, con todos los estudios científicos de la época, no puedo y no podré defender qué fue lo que pasó. Solo puedo decir que fue Dios. Yo conocí a Dios y conocí a Jesús desde que dispuse mi corazón. Inexplicable. No hay ciencia para eso, es simplemente creer y uno va a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Si querés a Fe Urbana en tu país, ingresa ahora mismo a feurbana.com. En la sección de contactos, llena el formulario y dale enviar. Cuanto antes estaremos respondiendo para llevar a Fe Urbana hasta donde estás. La gracia fue, es y será para todos nosotros siempre. Cada uno de nosotros nos encanta escuchar esos testimonios que nos hacen llorar y que sentimos que son poderosísimos. Y hablo de esos testimonios donde vemos a gente siendo libre de tantas situaciones y circunstancias en su pasado, como lo es el alcoholismo, el asesinato, el robo, inclusive el ateísmo. Y son muchos testimonios que nos hacen pensar, wow, la gracia de Dios es increíble. La gracia de Dios puede venir y cubrir cualquier tipo de pecado y restaurar cualquier tipo de vida. Pero también existe una gracia para aquellas personas que tal vez no precisamente tienen esos testimonios que todos llamamos poderosos. Hay testimonios que igual son poderosos, pero que ante los ojos de la gente no lo son tanto, y eso es lo que quiero tratar de explicarte por un momento. Todos nosotros pensamos que la gracia de Dios es solo para aquellos que son completamente pecadores y están metidos en el mundo, pero en realidad la gracia también está para sus hijos, para aquellas personas que se han guardado todo el tiempo, para aquellas personas que nacieron tal vez en un hogar cristiano y que igual se mantuvieron firmes en medio de todas las presiones sociales que hay hoy en día o que tuvieron en su momento. Todos necesitamos la gracia de Dios. Muchos de los que estuvimos en el mundo estamos viviendo o vivimos en algún momento las consecuencias de nuestro pecado. Y eso quiere decir que ahí en ese momento estuvimos necesitando mucho más de esa gracia de Dios.
pero que esa gracia nos libra, nos restaura, pero no nos libra muchas veces de las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Sin embargo, también esa gracia de Dios se ve en aquella gente que siempre se ha guardado toda su vida o que ha tratado de mantenerse en santidad y en el camino de Dios. Ahí yo veo reflejada también esa gracia. La veo reflejada de manera que ha estado la protección de Dios y la bondad de Dios en su vida, protegiéndolos de tantas cosas que mucha gente por el pecado no pudo haber conocido o que no pudo haber vivido. Así que es algo muy importante que entendamos, la gracia está para toda persona. Desde el más santo hasta el más pecador, todos necesitamos siempre esa gracia y esa gracia siempre va a tener los mismos resultados, el mismo resultado del perdón que todos necesitamos, porque la gracia y el perdón de Dios lo necesita tanto un asesino como lo necesita alguien que le mintió en la mañana a la profesora en la universidad. Todos necesitamos esa gracia de Dios porque todos hemos pecado, lo dice la Biblia, y por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero obviamente vino Jesús y nos mostró ese gran amor, nos mostró esa gran misericordia con la que podemos venir a Él y ser limpios por medio de esa sangre que Él derramó en la cruz. Cada uno de nosotros debe estar consciente que esa gracia fue, es y será siempre para cada uno de nosotros. No te escapes de esa gracia, la necesitamos todos los días porque todos los días podemos tener malos pensamientos, todos los días podemos tener malas acciones y por eso es que necesitamos ver que Dios quiere acercarse a nosotros y limpiarnos de todos esos pecados que nos hacen sentir como que no lo merecemos. Y todos podemos tener un testimonio en Dios, tanto si estuviste en el mundo o igual si más bien te mantuviste cerca y firme en Él. Esa misma gracia nos cobija a todos. Una diferencia importante, siempre me gusta aclararlo entre gracia y misericordia. Misericordia es cuando merecíamos un castigo y nos es quitado, pero gracia es que a pesar de merecer ese castigo, no solamente nos es quitado ese castigo, sino que además de eso se nos da un premio, se nos da un regalo. Y creo que es tal vez la mejor forma de explicar lo que para mí es gracia. Nosotros merecíamos un castigo y Dios no solamente nos quita ese castigo de encima, sino que además nos da una serie de premios y regalos y cosas que no merecíamos. El propósito de la gracia es que nosotros podamos accesar a cosas mediante las cuales o a través de las cuales, a través de nuestra humanidad no podríamos accesar. Estoy hablando, por ejemplo, de entrar a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento solo había una persona que podía entrar a la presencia de Dios y si había alguna mancha en su vida o algo, caía muerto ahí mismo, lo tenían que jalar, ¿verdad? Hoy la gracia de Dios nos permite, por ejemplo, entrar a su presencia, poder disfrutar, como dice su palabra, de manjares que hay a la mesa. Entonces creo que la gracia, su principal función es que nos permite acceder a cosas que no podríamos acceder si no fuera por ella. Creo que la forma en la que debemos vivir con esa gracia es valorándola. Cuando alguien te da un regalo, el corazón de esa persona no es qué le vas a dar a cambio, el corazón de esa persona es yo espero que valore ese regalo. Y cuando nosotros recibimos gracia, podemos valorar ese regalo de muchas formas. Algunas de ellas son viviendo en integridad, en santidad, tratando de agradar a Dios con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos. Creo que es la mejor forma de honrar a Dios por ese regalo que Él nos dio. Como te digo, no creo que Él haya dado algo esperando que le demos algo a cambio, pero sí nuestra mejor forma de devolverle es honrando ese regalo, es haciendo que valga la pena ese regalo. Algunas veces nos sentimos mal con nosotros mismos, nos sentimos indignos, nos sentimos faltos de santidad y la verdad es que así somos, precisamente así somos y precisamente por eso Dios nos dio gracia.
porque sin Él no podemos mejorar nosotros mismos. Nosotros mismos no tenemos la capacidad de poder hacer las cosas bien. Por eso necesitamos a Dios. Entonces, si tú estás escuchando esto y te has sentido mal, si te has sentido que no eres digno, yo quiero decirte algo, no lo eres. Pero Dios no tiene problema con eso. Yo tampoco lo soy. El pastor, el líder, el ministro tampoco lo es. No hay nadie en la faz de la tierra que sea digno de acercarse a Dios. Y eso es lo magistral de ese regalo que se llama gracia, que a través de ella hoy podemos acercarnos a Él a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras imperfecciones, y Él nos va a recibir con brazos abiertos y nos va a amar. Conectate con nosotros, ingresa ahora mismo a feurbana.com para saber absolutamente todo sobre el programa. También agreganos a las redes sociales como Fe Urbana en Facebook, Twitter e Instagram. Si necesitas ayuda o consejería, llámanos ahora mismo al 506-2280-0151. Now is the time for God's people to arrive. Hoy Dios te está dando la oportunidad de compartir un testimonio, porque Él es el único capaz que puede cambiar nuestra vida para siempre y darnos un antes y un después. Hoy puede ser tu después, si tan solo aceptas a Jesús en tu corazón. Y si quieres hacerlo hoy así, te voy a pedir que hagas esta oración y que la repitas después de mí. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Hoy entiendo que tu gracia está para mí, sea cual sea el pecado que he estado viviendo. Hoy te pido que me puedas limpiar con tu preciosa sangre. Señor Jesús, hoy te pido perdón por cada uno de mis pecados. Vengo arrepentido delante de ti y te pido que puedas traer hoy un antes y un después en mi vida. Que a partir de hoy mi vida se pueda convertir en un testimonio para poder compartir de la gracia que hoy me estás dando con los demás. Amén. Esto fue Fe Urbana. Si hiciste esta oración con nosotros, el programa te gustó o simplemente quieres contactarnos, puedes accesar nuestra página www.feurbana.com. Inocente en esa cruz.